Muy buenos días, niños. Hoy vamos a ver el tema del orden y la comparación de los números decimales. Dice aquí, para comparar dos números decimales se observan de izquierda a derecha, una a una las cifras que están en la misma posición para encontrar una diferente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a comparar dos números decimales, lo que estamos buscando nosotros es saber cuál de esos números es mayor y cuál de esos números es menor. Para ello utilizamos dos símbolos que ustedes ya conocen o dos signos que ustedes ya han trabajado antes. ¿Cuáles son esos signos? Tenemos el mayor que y el menor que. Este que tenemos acá es menor que, ¿sí? Para que ustedes lo recuerden. Y este que tenemos acá es mayor que. Ahí está, ¿no? Mayor que. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, este símbolo significa menor que y este símbolo significa mayor que. Esos son los signos que nosotros vamos a estar utilizando para comparar cantidades, para saber qué cantidad de las que nos están dando es mayor y cuál cantidad de las que nos estén dando es menor, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ver cómo comparar estas dos cantidades, ¿sí? Dependiendo de qué cantidad sea la más pequeña, va a ser el signo que nosotros vamos a utilizar para eh, representar cuál cantidad es más grande y cuál cantidad es más pequeña. Para comenzar a comparar dos cantidades, niños, así como las que tenemos nosotros aquí, que son 90.872 y 90.876, lo que tenemos que hacer es ir comparando una a una las posiciones del número decimal hasta encontrar una que sea diferente, ¿sí? Siempre vamos a comenzar comparando la posición más grande que tenga ese número. La posición más grande siempre va a ser la que está a la izquierda. Entonces vamos a comenzar comparando las posiciones de los números desde la izquierda hasta la derecha hasta que nosotros encontremos un número que sea diferente, ¿sí? Entre los dos números. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos números. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser comparar este primer número de la izquierda con este primer número de la izquierda de este número. Una cosa muy importante, siempre tienen ustedes que empezar por la misma posición. Por ejemplo, este número vamos a empezar comparando desde las decenas. ¿Se dan cuenta? Son las decenas porque son la segunda posición. Aquí tenemos unidad, decena, ¿verdad? Entonces vamos a comparar las decenas de este número con las decenas de este otro, ya que es la posición más grande que tienen ambos números, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por ahí, comparando las decenas. Vamos a colocar aquí esta línea que yo hice aquí, nos va a servir a nosotros para comparar las decenas, para saber nosotros la diferencia que hay entre las decenas de ambos números. Aquí vamos a comparar. Bueno, a ver, niños, ¿cómo son las decenas de estos números? ¿Cómo son? ¿Qué le encuentran ustedes de diferente a las decenas de estos dos números? Las decenas de estos dos números son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. Por lo tanto, la decena no me puede indicar cuál de mis dos números es más grande y cuál de mis números es más pequeño, ya que las decenas son exactamente iguales en este caso, en este número. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es colocarle que las decenas son iguales, ¿verdad? Estoy haciendo este esquema porque así les indico qué es lo que estoy comparando ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita estoy comparando yo decenas de un número con las decenas del otro. ¿Por qué estoy comparando decenas de un número con las decenas del otro? Porque como les digo, la decena es la posición más grande que tienen estos números. Entonces para nosotros saber cuál número es más pequeño y cuál número es más grande, tenemos que empezar siempre comparando la posición más grande y la posición más grande siempre va a ser la que está a la izquierda. Entonces aquí comparamos decenas con decenas de este número, pero ya nos dimos cuenta que las decenas de los dos números son exactamente iguales. Entonces nosotros vamos a colocar el signo igual por aquí, porque vamos a indicar que las decenas de este número y las decenas de este número son iguales.
Entonces las decenas no nos ayudan ahorita en este momento a decirnos qué número es mayor y qué número es menor. Entonces, como las decenas no me ayudan a saber qué número es más grande y qué número es más pequeño, vamos a utilizar ahora la siguiente posición. Nos vamos corriendo hacia la derecha, ¿sí? Ahora nos toca comparar las unidades, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a comparar las unidades del primer número con las unidades del segundo número. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿cuáles son las unidades del primer número? El primer número en las unidades tiene un número 0. Y el segundo número en las unidades también tiene un número 0. Entonces, ¿cómo son las unidades de estos dos números? También son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces las unidades tampoco me van a ayudar a mí a saber cuál de los números es mayor y cuál es menor, porque las unidades son iguales también. ¿Sí? Entonces aquí, el 9, que es la decena, es igual en los dos números. Entonces la decena no me ayuda a saber qué número es mayor y cuál es menor. Entonces me paso a la unidad. La unidad aquí es 0 y en este también es 0. Entonces las unidades son iguales, por lo tanto tampoco me ayudan a saber qué número es mayor y cuál es menor. Entonces tengo que pasar ahora a lo que sería el, los décimos, ¿verdad? Que aquí en este caso es el número 8, ¿sí? Me paso entonces a los décimos, que es la siguiente posición. Siempre tienen que irse corriendo una posición a la derecha, ¿sí? Vamos una por una. Bueno, ahora comparamos los décimos del primer número con los décimos del segundo número. A ver, niños, los décimos del primer número son 8 y los décimos del segundo número también son 8. Entonces los décimos también son exactamente iguales, por lo tanto no me ayudan a diferenciar cuál número es mayor y cuál número es menor. Y recuerden, si ustedes tienen que ir buscando de posición en posición hasta que haya un número que les indique o que les ayude a identificar cuál número es mayor y cuál es menor. Entonces ahora se pasan a los centésimos, ya que los décimos no nos ayudaron a ver cuál número era mayor y cuál era menor, me paso a los centésimos y comparo los centésimos de un número con el otro. Entonces vamos a comparar ahora los centésimos del primer número con los del segundo número. Y yo les digo, los centésimos, niños, del primer número, ¿cuánto valen? Valen 7. Y los centésimos del segundo número también valen 7. Entonces los centésimos de estos dos números son exactamente iguales. Por lo tanto, no me ayudan a identificar cuál número es más grande que el otro, ¿sí? Entonces ahora me voy a pasar a los milésimos. Comparo los milésimos de un número con los del otro. Ahora sí, vamos a comparar los milésimos del primer número, que valen 2, ¿sí? Tenemos 2 milésimos en el primer número y en el segundo número tenemos un 6 milésimos. Entonces, en el primer número tengo un 2 milésimos y en el segundo tengo un 6 milésimos. Aquí sí son diferentes los milésimos, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí en el primero tengo un 2 milésimos y en el segundo voy a tener un 6 milésimos. Entonces aquí sí, este número sí me va a ayudar a mí a identificar cuál número es mayor y cuál número es menor. ¿Por qué? Porque los milésimos no son iguales. Entonces, niños, ¿este 2 que está en los milésimos es menor o es mayor que este 6 que está en los milésimos del segundo número? El 2 es menor que, entonces nosotros vamos a utilizar el signo menor que, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro signo menor que. Y vamos a colocar entonces el menor que. Ay, perdón. Ahí está. Entonces nosotros indicamos ahorita, niños, que los milésimos de este número son menores que los milésimos de este número. Entonces, se dan cuenta, vamos a ir comparando de posición en posición, desde la posición más grande, que es la de la izquierda, hasta nos vamos a ir corriendo hasta la derecha hasta que encontremos nosotros una posición que nos ayude a determinar qué número es mayor y qué número es menor. Eso fue lo que yo hice aquí. Comparé primero decenas de los dos números y son iguales. Entonces no me ayudan a saber cuál número es más grande y cuál es más pequeño. Luego comparo las unidades y las unidades también son iguales. Entonces no me ayudan a saber cuál número es más grande y cuál más pequeño. Luego me paso a los décimos, también son iguales, no me ayudan. Luego me paso a los centésimos, que también son iguales, no me ayudan.
Pero me paso a los milésimos y en los milésimos sí se ve una diferencia. Y yo comparo aquí que los milésimos de este número son menores, por eso coloco este signo. 2 es menor que 6, ¿sí? Los milésimos de este número son menores que los de este. Entonces, niños, si todo el número que nosotros tenemos aquí, casi que todo el número es casi igual el primer número que el segundo, pero a diferencia del segundo, los milésimos del primero son más pequeños. Entonces, los milésimos me van a ayudar a identificar a mí que el primer número es más pequeño que el segundo, ¿sí? El primer número va a ser más pequeño que el segundo. Vamos a colocar entonces aquí, niños, el signo menor que 90.872 milésimos es más pequeño, es menor que 90.876 milésimos. ¿Por qué? Porque como les digo, sus decenas son iguales, sus unidades son iguales, sus décimos son iguales, sus centésimos son iguales, pero sus milésimos me indican a mí que este número es más pequeño que este. ¿Sí? Si se dan cuenta, este tiene 872 milésimos, mientras que este tiene 876 milésimos. Por lo tanto, este número es menor que este número de acá. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a comparar, niños, los números decimales. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a comparar este número, niños. Tenemos el 13.581 y tenemos el 13.579. Entonces vamos a comparar ahorita para saber qué número es mayor y qué número es menor. ¿Sí? Comenzamos. Primero que nada, vamos entonces, niños, a comparar las decenas de ambos números, ¿sí? Siempre vamos a empezar por la posición más grande, que ya saben que es la posición que está más a la izquierda. Vamos a empezar siempre comparando de izquierda a derecha las posiciones hasta encontrar una que nos indique qué número es mayor y qué número es menor, perdón. Entonces, niños, vamos a colocar aquí que las decenas de estos dos números son exactamente iguales. Si se dan cuenta, las decenas de este primer número tienen un 1 y las decenas de este también tienen un 1. Entonces valen lo mismo. Entonces las decenas no me van a ayudar a averiguar qué número es mayor y qué número es menor. Me paso ahora a la siguiente posición, que es la unidad. Comparamos la unidad de cada uno de estos números, niños, y ¿qué podemos encontrar? Que las dos unidades son exactamente iguales, ¿sí? Las unidades en los dos números valen 3. Entonces las unidades tampoco me ayudan a saber qué número es mayor y qué número es menor. Ahora comparamos los décimos. Los décimos de un número y otro también son exactamente iguales. Por lo tanto, no me van a ayudar a identificar qué número es mayor y qué número es menor. Pero ahora me paso a los centésimos. Y si se dan cuenta, los centésimos de este número valen 8 y los de este número valen 7. Entonces, ¿qué número es mayor? ¿El 8 o el 7? El 8 es mayor que el 7, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a indicar aquí con el signo mayor que, ¿sí? Vamos a indicar con el signo mayor que 8 es mayor que 7, que está en los centésimos. Ahora, niños, como ya encontramos una posición que nos indica qué número es mayor que el otro, ya no tenemos que seguir comparando las demás posiciones. Por ejemplo, aquí ya los centésimos me dijeron que este número tiene más centésimos que este número de acá. Por lo tanto, ya no tengo yo que comparar los milésimos. Y decir, pero ahora tengo que comparar los milésimos, cuál es más grande que el otro. No. Una vez que nosotros encontremos una posición que nos indique cuál número es mayor que el otro, ya no tenemos que seguir comparando las demás posiciones. Aquí ya los centésimos me indican que este número de aquí es mayor que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque los centésimos valen más que los milésimos. Aunque este número tenga más milésimos, si se dan cuenta, pero los centésimos valen más que los milésimos. Por lo tanto, si yo ya encontré una posición que sea diferente, ya no tienen que seguir comparando las demás. Es decir, yo aquí en los centésimos ya encontré que son diferentes entre un número y otro, entonces ya no voy a comparar los milésimos, ya no me interesa seguir comparando porque ya los centésimos me dijeron cuál número es mayor. Entonces yo ya sé, niños, que este número es mayor que este, ¿sí? Porque la posición de los centésimos me ha indicado a mí que el primer número es mayor que el segundo número, ¿sí? Entonces ya no sigo comparando yo
los milésimos porque ya encontré una posición que sea diferente. Entonces esa primera posición, a la primera que ustedes encuentren que sea diferente, esa posición les va a indicar cuál número es mayor y cuál número es menor, ¿sí? En este caso fueron los centésimos la primera posición que yo encontré que era diferente, ¿sí? Y como este tiene más centésimos que este, entonces este número va a ser mayor que este. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, niños, como les digo, ustedes tienen que empezar siempre de la posición de la izquierda y si esa no les indica cuál número es mayor y cuál número es menor, tienen que seguirse moviendo a las posiciones de la derecha hasta que ustedes encuentren una posición que les indique qué número es mayor y qué número es mayor. Aquí los centésimos es la única posición que estaba diferente, ¿sí? Porque miren, unidad, decena y décimos eran iguales en los dos números, pero los centésimos son diferentes. Es la primera posición que tienen diferente. Entonces esa primera posición que tengan diferente es la que me va a indicar qué número es mayor y qué número es mayor. Como este tiene más centésimos que este, entonces quiere decir que este número es mayor que este de acá. ¿Sí? Entonces así nosotros encontramos ya cuál número es mayor que el otro. Bueno, ahora en el ejercicio de su libro tienen ustedes que comparar entonces en la primera serie únicamente cuál número es mayor y cuál número es menor. Si ustedes gustan, lo pueden realizar en su cuaderno y ya solo colocar ahí en su libro el símbolo correcto que van a poner, si es mayor o si es menor. Entonces recuérdense, niños, siempre vamos a empezar comparando los números por su posición de la izquierda, ¿sí? Entonces en este caso la posición de la izquierda de estos dos números es unidades, ¿sí? Vamos a empezar comparando las unidades de estos dos números. Entonces yo pregunto, niños, ¿la unidad de este número es igual a la de este? No, la unidad de este es mayor que la unidad de este, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar el signo mayor que, ¿sí? 9 es mayor que 7. Por lo tanto, niños, aquí ya no tenemos que seguir buscando, ya no tenemos que seguir comparando las demás posiciones. ¿Por qué? Porque la posición más grande del número ya me indicó a mí qué número es más grande y cuál número es más pequeño. Ya les dije, a la primera posición que ustedes encuentren que sea diferente, esa posición les va a indicar qué número es mayor y qué número es menor. Entonces aquí tuvimos suerte porque la primera posición que encontramos diferente es la primera que comparamos, que son las unidades, ¿sí? Entonces aquí ya comparamos las unidades de ambos números y me dice que este número vale más que este número porque sus unidades son mayores, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a colocar aquí el signo mayor que 9.37 es mayor que 7.62, ¿sí? Ya no tenemos que seguir comparando los décimos ni los centésimos porque ya encontramos una posición que nos marca diferencia, ¿sí? Si las unidades de los dos números hubieran sido iguales, entonces ahí sí tengo que seguir buscando yo hasta que una posición me dé alguna diferencia entre los dos números. Pero si se dan cuenta, aquí al empezar a comparar, solo en la primera posición que ya comparé, me doy cuenta que las unidades de este número valen más que las de este. Entonces, a la primera posición que ustedes encuentren que hay una diferencia entre los números, esa posición ya les dio el resultado, ya les dijo qué número es más grande y qué número es más pequeño. En este caso, como les digo, ya nos indicó aquí el 9.37 es mayor que el 7.62, ¿sí? Ahora, niños, en el ejemplo de abajo, en ese mismo ejercicio, pero en el segundo número que tienen que comparar, tienen el número 6.179, ¿sí? Y lo tienen que comparar con el número 3.99. Igual aquí entonces, ¿verdad, niños? Aunque este número tenga más decimales, pero no importa, ustedes saben que cuando un número tenga más decimales que el otro, así como que este tiene 3 decimales y este solo tiene 2, ustedes agréguenle un 0 al que le haga falta para que tengan la misma cantidad de decimales, ¿sí? Agréguenle el 0 al final. Ahora este ya tiene 3 decimales y este también ya tiene 3 decimales, ¿sí? Cuando ustedes vean que tengan que comparar, niños, dos números decimales y se den cuenta que uno de esos decimales tiene más decimales que el otro, solo agréguenle un 0 al final o los ceros que hagan falta al que tiene menos decimales para emparejar. Ahora ya tiene 3 decimales este
y ya tiene 3 decimales este, ¿sí? Entonces ahora sí, les pregunto, vamos a comenzar a comparar estos dos números para saber cuál es mayor y cuál es menor. Empezamos siempre por la posición de la izquierda, que en este caso son las unidades. Niños, aquí las unidades valen 6 y aquí valen 3. Por lo tanto, este número me está indicando que las unidades de este número son mayores que las unidades de este número. Entonces, como ya encontré una posición diferente entre los dos números, que en este caso son las unidades, ya no tengo que seguir comparando, porque ya las unidades ya me dicen qué número es mayor y qué número es menor. Entonces, las unidades aquí me están indicando que el número mayor es 6.169. ¿Sí? Ahí ya no sigan buscando ustedes, niños. Ya no tienen que seguir comparando las demás posiciones, las demás cifras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya encontraron que las unidades de este número son mayores y la unidad es la posición más grande que tiene este número. Entonces, como ya encontraron que las unidades de este número son mayores, ya automáticamente ya saben que este número entonces es más grande que este otro. ¿Sí? Recuérdense, a la primera posición que ustedes encuentren diferente entre los dos números, ya ustedes ya encontraron cuál es el número mayor y cuál es el número menor. ¿Sí? Entonces aquí ya encontramos nosotros que este es mayor que este. Ahora en la segunda serie, niños, dice colorea según la clave. Con color verde van a colorear los números mayores que 0.4 y que sean menores de 3.5, ¿sí? Y con color rojo van a pintar todos los números que sean menores que 0.4, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes un grupo de números y tienen que colorear dependiendo de las instrucciones que les están dando. Por ejemplo, si les dan el número, el primero que tienen ahí es 0.51. Entonces yo pregunto, niños, dice que en verde vamos a pintar todos los números que sean mayores que 0.4 y menores que 3.5, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿este número es mayor o menor que 0.4? ¿Ustedes qué dicen? Lo que tenemos que hacer entonces es comparar los números con 0.4, que es el que nos dan en las instrucciones. Todos los números ustedes compárenlos con 0.4. ¿Sí? En esta serie todos los números los tienen que comparar con 0.4. Si el número es mayor, lo pintan de verde. Si el número es menor, lo pintan de rojo. ¿Sí? Entonces en este caso, en primer lugar este tiene dos decimales y este solo tiene uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para emparejarlo? Le colocamos un 0 a este para que ya tenga dos decimales este y dos decimales este. En segundo lugar, comparamos ahora las unidades. Las unidades de este número valen 0 y las de este número valen 0. Entonces las unidades son iguales. Por lo tanto, las unidades no me van a indicar qué número es mayor y qué número es menor, porque son iguales. Entonces me tengo que ir a los décimos, que es la siguiente posición. Ahora sí, niños, los décimos de este valen 5 y los de este valen 4. Quiere decir que el número de la izquierda es mayor que el número de la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí a los décimos me están indicando que este número de acá, sus décimos valen más que este número de acá. Entonces, como ya encontré una posición que es diferente, que son los décimos en este caso, ya los décimos me indican a mí qué número es mayor. Entonces ya sé yo que 0.51 es mayor que 0.4. Entonces ustedes pintan el 0.51 de color verde, porque dice que los que sean mayores que 0.4 los van a pintar de color verde. Ahora, niños, ese fue el primer número. Ahora les voy a hacer otro ejemplo. El segundo número que tienen ahí es 0.03. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, lo tengo que comparar con 0.4. Y nosotros le agregamos este 0 a 0.4 para que tengan la misma cantidad de decimales. Dos decimales acá y dos decimales acá. Ahora sí comparamos, pues. Primero comenzamos comparando unidades, ¿verdad? Unidades de este con unidades de este son iguales. Entonces la unidad no me indica qué número es mayor y qué número es menor, porque son iguales. Entonces me paso a los décimos. Los décimos de este valen 0 y los de este valen 4. Ahí sí hay una diferencia. Entonces este número, los décimos son menores que los del número de la derecha, ¿verdad? Por lo tanto yo voy a colocar el signo menor que. Los décimos de este valen menos que los décimos de este. Entonces, como ya encontré una posición que es diferente, ya me está indicando a mí que los décimos de este valen menos que los de este. Entonces quiere decir que este número es menor que 0.4. Entonces este 0.03
lo van a pintar de rojo porque es menor que 0.4. Entonces ya se dieron cuenta, van a comparar todos los números que tienen aquí con 0.4 o 0.40, ¿sí? Y los que les den que son menores que ese número los pintan de rojo. Y los que les den que son mayores los van a pintar ustedes de verde. Por último, en la última serie solo dice ordena cada grupo de números. Utiliza el signo correspondiente. Si dice, por ejemplo, la primera que ordenemos de menor a mayor. Entonces tenemos los números. Ahorita se los coloco. Tenemos los números 3.6. Tenemos los números 3.59 y tenemos los números 3.475. Entonces en este primer bloque, ¿sí? en este primer cuadrito, lo que deben hacer es ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces van a comparar los números de dos en dos. Primero van a comparar 3.6 con 3.59 para ver cuál es el mayor y cuál es el menor entre ellos. Y después van a compararlos con 3.475. Entonces vamos a comparar primero los primeros dos números que nos están dando. Dice comparen 3.6 con 3.59. Ahora la pregunta que les hago. Si este tiene dos decimales, ¿qué tengo que hacerle a este? Colocarle un 0 para que también tenga dos decimales y así poder comparar mis dos números, ¿verdad? Ahora sí ya puedo comparar mis dos números. Entonces, niños, comparamos las unidades de estos dos números y son iguales, ¿sí? Ahora, comparamos los décimos de estos dos números y aquí los décimos de este número valen más que los de este, ¿sí o no? Si 6 vale más que 5, entonces colocamos el signo mayor que. ¿Sí? Los décimos de este número son mayores que los de este. Por lo tanto, como ya encontramos una posición que sea diferente, ya me va a indicar a mí entonces que 3.6 es más grande que 3.59. ¿Sí? Entonces ya comparamos, niños, que 3.6 es más grande que 3.59. ¿Sí? Ahora vamos a comparar el 3.59 con el otro número que tenemos en ese grupo, que era 3.475. ¿Sí? Vamos a comparar ahora con este otro número. Perdón, ahí está. Bueno, ahora sí. Unidades son iguales entre los dos números. Entonces no me ayudan a saber qué número es mayor y qué número es menor. Me paso a los décimos. Los décimos de este valen 4 y los de este valen 5. Entonces ahí sí hay una diferencia. Que estos décimos son más pequeños que los décimos del número de la derecha. Por lo tanto nosotros vamos a indicar aquí entonces un signo menor que 4 es menor que 5. ¿Sí? Los décimos de este número valen menos que los de este. Por lo tanto, como ya encontré una diferencia entre ambos números, ya me dicen a mí que este número es menor que este número de acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a colocar el signo menor que. ¿Sí? Y ahí lo tenemos ya. Entonces, niños, ya tenemos el orden. 3.6 era mayor que 3.59. Entonces, ahora ya sabemos nosotros que 3.475 es menor que 3.59 y 3.59 es menor que 3.6. Entonces, ustedes deben indicarlo de esta forma ahí en su libro. Y como dice que lo van a ordenar del más pequeño al más grande, entonces lo van a indicar de esta forma. 3.475 es menor que 3.59 y 3.59 es menor que 3.6. Y ya los ordenamos entonces del más pequeño al más grande. ¿Sí? Así deben terminar ustedes entonces los otros dos. Y del otro lado, es al revés, del otro lado tienen que ordenar del más grande al más pequeño. ¿Sí? Entonces, del otro lado tienen los números 8.15, tienen el número 8.2 y tienen el número 8.179. Ahora les voy a dar un truco, un tip, para no tener que hacer siempre esto de comparar cada una de las posiciones para saber qué número es mayor y qué número es menor. Este tip es para hacer más rápido el procedimiento, ¿sí? Se los voy a explicar ahorita. Ahí está. Bueno, miren pues.
cuando tenemos este tip solo lo pueden utilizar cuando ustedes tienen la misma parte entera en todos los números que desean comparar. Si se dan cuenta, en estos tres números yo tengo el 8.15, el 8.2 y el 8.179. Y en los tres números yo tengo la misma parte entera, que es 8. ¿Sí? Entonces este tip lo pueden usar cuando tengan la misma parte entera. Como en los tres números tienen la misma parte entera, ahora solo asegúrense de que los tres números tengan la misma cantidad de decimales. Vean, este número es el que más decimales tiene 3 decimales. Entonces le agrego dos ceros a este para que este también tenga 3 decimales. Y le agregamos un 0 a este para que este también tenga 3 decimales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vale. Ahora que ya los tres tienen la misma cantidad de decimales, como ustedes ya saben que tiene la misma parte entera, entonces la parte entera no les va a ayudar a saber qué número es mayor y qué número es menor, porque la parte entera es exactamente igual. Pero, ahora que ya tienen la misma cantidad de decimales, comparen los números que están en la parte decimal y vean cuál número es mayor. Entonces ustedes dicen, bueno, 8.200 es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque 200 es el número mayor que tenemos en la parte decimal. Entonces vamos a colocar aquí 8.200, que es el mayor de todos estos números, ¿sí? Ya que su parte entera es exactamente igual, pero su parte decimal es la más grande de todos, ¿sí? Tiene 200. Mientras que después de 200 vendría el 8.179, ya que 179 vale más que 150, que es la parte decimal del otro número, ¿verdad? Entonces aquí sería 8.179 y ese 8.179 es mayor que el número más pequeño, que es 8.150. Y entonces aquí ya ordenamos, niños, los números del más grande al más pequeño sin tener que comparar cada una de las unidades. ¿Se dan cuenta? Este procedimiento también lo pueden utilizar ustedes para encontrar o para comparar números, pero siempre se tienen que fijar que tenga la misma parte entera, porque si no tiene la misma parte entera, no pueden hacer esto que yo hice aquí, ¿sí? Pero si ustedes ven que los números que desean comparar tienen la misma parte entera, como aquí, que la parte entera era 8, entonces pueden ver que tengan la misma cantidad de decimales, ¿sí? Y ya que tengan la misma cantidad de decimales los números que están comparando, ya miran cuál de las partes decimales es más grande. Entonces ustedes ya saben, 200 es más grande que 179. Entonces este número vale más que este. Y 179 vale más que 150. Por lo tanto, este número es mayor que 150. Entonces ya los vamos ordenando del más grande al más pequeño. Y así ustedes terminan entonces las otras dos de esta serie también, ¿sí? Pueden hacer este procedimiento o pueden utilizar el que estábamos haciendo, no hay ningún problema. Este solo es para facilitarles el trabajo, por eso quise dárselos también, porque para comparar números con la misma parte entera, este va a ser mucho más rápido que estar comparando posición por posición, ¿verdad? Y eso sería todo por hoy entonces, niños. Espero les haya gustado la clase y los veo luego.